A título de introducción, es importante no perder el marco conceptual en el que nos estamos moviendo. En primer lugar, la reforma tributaria parte de una crisis que ha venido generando el COVID-19, que además afectó de una manera bastante notoria y grave a nuestro país. Nunca en la historia republicana de nuestro país había habido un descenso en el 6.8% del PIB, es decir, el país casi que tuvo una parálisis en un mes durante un año que indujo fundamentalmente a que las empresas dejaran de producir. Esto generó, por supuesto, un primer efecto demoledor, además de la disminución del Producto Interno Bruto en el 6.8%, y es que paralizó el empleo que había sido una de las obsesiones nacionales por muchos años. Habíamos llegado a estar por debajo de los 2 dígitos, llegamos a estar casi en el 21%, hoy estamos alrededor del 16%. Y los analistas lo que dicen es que a pesar de los muchos esfuerzos, a pesar de que el crecimiento del Producto Interno Bruto hoy está en una posición positiva, que casi que podría advertirse que las empresas colombianas en el día de hoy están produciendo lo mismo que estaban produciendo antes de la pandemia, el empleo no se ha recuperado. Ese es el grave dilema que hoy existe y por eso parte de la reforma tributaria, como lo vamos a ver, está dirigido allá. La pobreza fue el segundo elemento de alta definición de los puntos más críticos, era dentro de las luchas incansables que el país se había hecho. Y a pesar de que a veces, y lo digo con mucho respeto, los jóvenes que solamente han estado alrededor de una vivencia de los últimos 20 años, lo que no pueden ver es que nuestro país en los 200 años y tantos de vida republicana sí ha dado unos pasos importantes en la lucha contra la pobreza, y los que vivimos y nacimos en el siglo anterior podemos dar fe de lo que era el país en los años 60 con las limitaciones extremas que teníamos en el año 60. Hoy, después de haber hecho un esfuerzo enorme por la disminución de la pobreza monetaria, se sitúan en 42%, que es un nivel al cual hay que tenerla en cuenta y hay que abordarla con medidas específicas para efecto de disminuirla, igual que la pobreza extrema que también creció en el país y que sobre este particular, esta ley tiene algunos puntos que considera que pueden ser soluciones. Importante mencionar que el peso colombiano se depreció en un 12.5, casi que podemos decir que después de muchísimos años de estabilidad monetaria, donde nuestro peso había estado revaluado y lo notábamos cuando salíamos del país, que no era tan complejo hacer compras en el exterior, hoy tenemos una depreciación de nuestro peso en el 12.5, situándonos como una de las monedas más devaluadas del mundo. Todo el tema de la pandemia, pues lo que generó necesariamente fue un incremento del gasto público en 21 billones de pesos, una caída del recaudo en 17 billones de pesos y un aumento del endeudamiento al 60.4% del PIB, muy similar a los que hay en América Latina, muy por debajo de los que se dieron en Europa, pero no deja de ser preocupante. Igualmente, para efectos de tener un encuadramiento temático de la reforma tributaria, tenemos que advertir que el gobierno nacional en principio había mencionado que no habría más reformas y era obvio que no debía haber más reformas, pero con la pandemia tomó la decisión el gobierno y el Ministerio de Hacienda de hacer una presentación de una reforma que en términos específicos tenía puntos importantes, más de fondo de los que tiene esta reforma, pero que causó un impacto social grave, me parece, por la falta de sensibilización y la falta de tratar de venderla antes de presentarla al Congreso. Este nuevo ministro, de una manera muy acertada, tomó la decisión de poner la reforma en unos ejes básicos importantes que hoy está cumpliendo, pero fundamentalmente también democratizarla o socializarla o discutirla o presentarla en diferentes estadios de la vida ciudadana, lo que pues hizo que en primer lugar fuera mucho más entendible, más aceptable y por supuesto más fácil de tramitar en el Congreso. El gobierno había anunciado y el ministro específicamente que había unos temas vetados, que no iba a hablar de personas naturales y lo cumplió. Eso no quiere decir que esto mejore la reforma, entre otras razones, porque definitivamente, como vamos a ver más adelante,
la tributación en Colombia recae en las personas jurídicas y no en las naturales, y la OCDE está señalándonos como medida importante el hecho de que ojalá algo así como el 8.3 de los ingresos tributarios provengan de las personas naturales y el 3% del Producto Interno Bruto provengan de las sociedades. Es decir, que cambiemos el modelo de tributación que tenemos desde los años 70, que se hizo sobre la base de la tributación de las personas jurídicas con el ánimo de poder recaudar de una manera más fácil a través de la tributación de las personas jurídicas, que dicho sea de paso, hasta hace muy pocas reformas tributarias, una vez depuraban su impuesto y establecían cuál era el impuesto a cargo, podían ceder o distribuir sus utilidades a título no constitutivo de renta a los asociados. Hoy existe el impuesto a los dividendos y a pesar de que el gobierno que lo creó dijo que eran dos rentas de naturalezas diferentes, pues es obvio que no son dos rentas porque provienen de la misma fuente. Y volvemos al tema de la doble tributación, que es una de las grandes puntos que en determinado momento pueden enrarecer el crecimiento del país. El otro tema que se había dicho era que no se tocaba el IVA. Y yo sí creo que ese es un gran error. El IVA, el próximo gobierno muy seguramente tendrá que hacer una reforma integral del IVA. El IVA lo hemos desvertebrado, creamos el impuesto nacional al consumo y además le dimos una caracterización de un impuesto sin impuestos descontables, se está tributando sobre una tarifa bruta. Pero además de eso, el IVA está plagado de errores en los sujetos, en las canastas, en la forma de depurarlo, en los hechos grabados, y me parece que hay que simplificarlo, devolverlo a un típico impuesto al valor agregado y adicionalmente lo más generalizado posible. Y por supuesto, como está tan lleno de beneficios y de gastos tributarios, como se denomina desde el punto de vista técnico, pues lo que tienen que tener es una tarifa del 19% para compensar los casi 50 billones que se ceden a través del gasto con los beneficios que se realizan en impuesto a las ventas y que muy seguramente tendrá que eliminarse. Y ojalá en los análisis que hagan en el momento puedan ver que es mejor tener un IVA generalizado, pero bajar la tarifa, porque las tarifas tan altas, y la colombiana es una de las más altas de América Latina, lo que induce es al incumplimiento y se habla hoy de una evasión del 30% del IVA. Igualmente no se tocaron temas procesales importantes, no hubo unas modificaciones tributarias que hiciera de esta una gran reforma estructural que todo el mundo está pidiendo, pero hoy tenemos una reforma tributaria específica en donde se mantienen, entre otras cosas, en materia del IVA, que era lo que estaba mencionando, eh, temas como los 3 días sin IVA que siguen siendo duramente cuestionados por el sector académico cuando dice que no es que se esté generando en el caso del IVA una demanda dirigida específicamente a aumentar las ventas en esa fecha, sino que lo que hace la gente es yo no compro, espero a los 3 días sin IVA y esos efectos compensatorios pues lo único que causan es alguna forma de fraccionar o desvertebrar el IVA en su control y por supuesto un IVA que tiene esas fragmentaciones en su control con días sin IVA y exenciones o beneficios por todas partes es muy difícil de controlar. Entonces vemos así que la reforma que el gobierno acaba de lograr que se apruebe de una manera limpia en Congreso, nació con 35 artículos, está llegando casi a los 100 y que tiene unos elementos importantes que en el análisis inicial tenemos que hacer. En primer lugar, creo que la reforma está dirigida fundamentalmente a generar el ingreso solidario, a mantener, modificando, como nos lo contará Andrés Monroy más adelante, el PAEF, hablar de unos incentivos para la creación de nuevos empleos, sostendrá lo que el gobierno prometió en su momento, la matrícula cero para el acceso a la educación superior, el apoyo al sistema de transporte masivo y el apoyo a empresas afectadas. Pero miremos un poquito antes de darle la palabra a mis contertulios, algunos de estos programas. El ingreso solidario. ¿Qué busca el ingreso solidario? Trata de otorgarle una renta básica de emergencia a la colectividad más necesitada. Es un dinero que está dirigido fundamentalmente a las personas que según el CISBEN 4, y acordémonos que el CISBEN 4
es una estadística que se está levantando, es una encuesta más propiamente que se está levantando en todo el territorio nacional, donde hay alrededor de 30 variables que permiten de alguna manera calificar los niveles de ingreso y las necesidades del pueblo colombiano. No todo el mundo está en el CISBEN, pero lo ideal sí es que los menos favorecidos lo puedan estar. Y este programa de ingreso solidario orientado por el CISBEN 4 está dirigido fundamentalmente a atacar esas condiciones de pobreza y de pobreza extrema. Pues fundamentalmente este programa se busca que a partir del año 2022 tenga recursos, porque ya no tendría, y es un modo de transferencia que es importante para poderle dar a la gente, a los hogares más necesitados, los recursos para su supervivencia. Y aquí hablamos del adulto mayor, de la mujer cabeza de familia, de familias en acción, de los jóvenes, a los cuales les está llegando algunas sumas de dinero que son en muchos de estos casos los únicos recursos que estas familias están recibiendo para poder sobrevivir en toda esta etapa de la llamada post-pandemia. Se dice que el gobierno en diciembre del año 2022 lo autoriza la ley, puede tomar la decisión de darle continuidad o no al mencionado programa, todo básicamente después de haber evaluado cuáles son los resultados obtenidos. La idea es que Planeación Nacional, que es la que administra el CISBEN, puede haber solucionado algunos inconvenientes que al comienzo se dieron, pero me parece que esto es un programa que ha funcionado relativamente bien, y cuando uno va a los cargos, a los campos colombianos o a los sectores de menores ingresos, encuentra que todo el mundo está pendiente de esta posibilidad de gasto social que es importante para que los menos favorecidos puedan subsistir. En un parágrafo se adiciona que por lo menos el 30% del total de hogares beneficiados, la transferencia debe hacerse a la mujer cabeza de hogar. Me parece que es con buen sentido en la medida que las mujeres pueden administrar adecuadamente este recurso, y porque además estamos volviéndonos un país con mujeres cabeza de hogar, cosa que también muy seguramente en alguna otra discusión podremos abordar sobre la composición familiar. Veíamos que el desplome del empleo fue uno de los elementos más significativos y graves, por eso hoy se habla en esta ley de la creación de nuevos empleos. Dentro de los objetivos de la reforma está reactivar la generación del empleo formal. Se mira dentro de las estadísticas un concepto claro, hoy mucha discusión de su efecto, y es que la pandemia creció al 60% la informalidad. Entonces hay empleo, pero empleo informal, empleo transitorio. Muy seguramente nacerá la discusión nuevamente de la posibilidad de contratar a personas por horas o por algunos otros destinos y objetos específicos que antes se había entrado discutiendo. Y para que esto se lleve a la práctica, la ley establece 3 estrategias para que los empresarios puedan aportar, puedan ayudar y puedan generar ese empleo. En primer lugar, está dirigida a obtener el trabajo para jóvenes entre 18 y 28 años, que es donde está el mayor número del desempleo. Y para estos efectos, las empresas recibirán aporte estatal equivalente al 25% del salario mínimo legal mensual vigente por cada uno de los trabajadores adicionales que tenga, entre jóvenes de 18 a 20 años. En segundo lugar, trabajadores adicionales que no estén dentro de los 18 y los 28 y que devenguen hasta 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Dense cuenta que aquí lo que se está buscando es primero los jóvenes, después los otros trabajadores, pero fundamentalmente para que las empresas puedan abordar y darle empleo a los que ganen menos de 3 salarios mínimos. Para ellos, el trabajador, el empleador, perdón, recibirá un incentivo del 10% de un salario mínimo legal vigente por cada trabajador adicional que contrate, que vincule. Y por último, trabajadores adicionales que sean mujeres mayores de 28 años y devenguen hasta 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, caso en el cual el empleador podrá recibir un aporte estatal del 15% de un salario mínimo legal vigente por cada trabajador adicional. El incentivo estará vigente
desde la promulgación de la presente ley, la que estamos analizando, hasta agosto del 2023. El empleador solo podrá recibir dentro de la vigencia de este incentivo, dice la nueva norma, 12 pagos. El empleador no recibirá este incentivo por los trabajadores a los que se les haya aplicado la suspensión temporal del contrato de trabajo o licencia no remunerada para el mes por el que se está recibiendo el incentivo. Son las limitaciones que en la ley que se aprobó en el día de ayer estaba estableciendo. Adicionalmente, para acceder al beneficio, el empleador debe estar al día en el pago de la seguridad social y los parafiscales. Esto debe ser reflejado en la famosa planilla integrada de liquidación de aportes PILA. Este incentivo sí es compatible con el PAEF, como lo veremos cuando Andrés hable con nosotros. El segundo punto importante dentro de todos estos elementos constitutivos del gasto social es la matrícula cero y acceso a la educación superior. El objetivo de la matrícula cero es mejorar el acceso a la educación superior en el nivel de pregrado. Para estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, el Estado se encarga del pago del valor de la matrícula de los estudiantes de pregrado a las instituciones superiores. No es simplemente que lleguen a la institución superior y no paguen, es que el Estado tiene que fondear a las instituciones de educación superior porque de lo contrario lo que estaríamos es infringiendo un grave daño económico a esas entidades. A partir del año 2023, dice la ley aprobada, estos recursos se destinarán a los jóvenes de familias más vulnerables clasificadas de acuerdo con esa encuesta del CISBEN que había señalado y los recursos se dispondrán a través de la generación E y otros programas de acceso y permanencia a la educación superior pública y el Fondo Solidario de Educación. El cuarto punto tiene que ver con el apoyo a los sistemas de transporte masivo. Pues obviamente, como vimos todos en nuestras ciudades, se presentó un fenómeno grave de violencia. En muchas partes fueron destruidos los sistemas y además no utilizables las empresas respectivas y por eso el gobierno establece dentro de la ley o la ley crea un apoyo a los sistemas de transporte masivo. Este tema fue muy discutido en las comisiones económicas. Había congresistas que estaban de acuerdo con el apoyo y otros que no. Finalmente se aprobó para el año 2021 que la nación junto a las entidades territoriales podrán acceder a sistemas de cofinanciación para programas o sistemas de transporte masivo, esto para cofinanciar los déficits operacionales provenientes de la crisis provocada por el COVID y la violencia. El máximo monto de financiación que dará el gobierno será del 50% del déficit operacional certificado por cada ente gestor del sistema de transporte. Este monto debe ser girado por el Ministerio de Hacienda al ente administrador del sistema de transporte masivo con cargo al presupuesto general. Y el último apoyo es el apoyo a las empresas afectadas por el paro nacional. Esto ya es a las empresas en particular. Este es un apoyo que tiene como objeto reactivar y asegurar la reactivación económica y apoyar a aquellas empresas que por el paro nacional pudieron tener algunos problemas de sobrevivencia o de reactivación económica y se habla además que este apoyo se dará a los empleadores en calidad de personas jurídicas, también lo podrán recibir las personas naturales, los consorcios, las uniones temporales, los patrimonios autónomos, pero que deben demostrar una reducción del 20% más de los ingresos frente a los obtenidos en mayo del 2021. El aporte estatal estará en contribuir al pago de las obligaciones laborales de los meses de mayo y junio del año 2021. Y la cuantía del aporte depende del número de empleados multiplicados por el 20% del valor del salario mínimo legal vigente. El aporte se le entregará a todos los potenciales beneficiarios con independencia de su tamaño o número de trabajadores. Por último, dice la norma que estamos hoy resumiendo que vale la pena resaltar que esta propuesta estaba incluida por el gobierno desde que se presentó el proyecto y este apoyo es compatible también con el PAEF.
Hay algunas otras decisiones que se tomaron que las analizaremos a lo largo de todo nuestro recorrido en los próximos meses y tiene que ver, por ejemplo, se agregó un artículo sobre obras por impuestos que modifican el artículo 800, 1, 2 y 3 del estatuto en virtud de las coyunturas económicas y sanitarias que permitirán incluir dentro de los proyectos que pueden financiarse a través de las obras por impuestos aquellos que tengan municipios que tengan altos índices de pobreza, que carezcan de infraestructura para la provisión de servicios públicos domiciliarios, aquellos que estén localizados en zonas no interconectadas y las áreas de desarrollo naranja que fueron establecidas por la ley 1955, que fue la que creó estas áreas de desarrollo naranja. Es una importante contribución. En esta, las empresas que quieran pagar sus impuestos mediante las dos posibilidades que la ley señala de obras por impuestos, pueden abordarlo. Se reglamentará muy seguramente por el gobierno esta nueva medida para efectos de que en estas obras se llegue a aquellos lugares con altos índices de pobreza, que no tengan infraestructura, que no tengan servicios públicos, que no tengan interconectividad. El beneficio de auditoría que siempre hemos hablado lo conserva la ley específicamente y lo que recomienda es que para que tenga derecho al beneficio se tenga un crecimiento del impuesto con un porcentaje mínimo del 35 o el 25 por cada uno de los años. Esta es una medida que beneficiará a los contribuyentes que declaren, aumenten sus impuestos, porque pues una vez transcurrido un término de 6 meses podrá quedar en firme su declaración de renta y la administración no podrá ejercer ningún tipo de actividad de carácter particular al respecto, o sea, no podrá fiscalizarlos.